y vamos a proceder a compartir la pantalla. Recuerden que nos habíamos quedado en la diapositiva número 26. Bien, nos habíamos quedado en la diapositiva número 26. Que estamos compartiendo. Esto quiero charlar un poquito con ustedes. Ahí estamos. Esta es la diapositiva número 26, donde quedaba lo de la fructosa, que era lo que pasaba con el ciclado. Elian me estaba comentando justamente que tenía algunas problemáticas con lo que era el ciclado. Chicos, yo entiendo que hay muchos videos en internet, tutoriales que hablan de esto. Yo recibí trabajos de muy poquitas personas, de sexto primera y de sexto segunda, donde me enviaron sus trabajos, yo les hice algunas correcciones, detalles mínimos, la realidad que venían laburando muy bien. Pero si tienen dudas, cómo se hace un ciclado, cómo se hace eso, pueden mirar los videos, yo no tengo problema en mirar los videos, pero también me pueden consultar a mí, hacemos un video de este tipo a través de esta plataforma o de la manera que sea, y yo trato de explicárselo para que lo puedan entender. Si ustedes se van arreglando solos, buenísimo, no es la idea, porque la idea es que yo los acompañe. Si ustedes quieren hacerlo solo, yo no tengo ningún problema, pero saben que acá estoy para poder acompañarlos. Así que bueno, vamos a pasar a la diapositiva número 27. Bien, ahí se ve el cursor. Bien, vamos a ir pasando. Estamos hablando de la fructosa. Fíjense, acá me está marcando el carbonilo. Fíjense que lo tenemos en la estructura o proyección de Fischer. Acá están numerados carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5, que es el carbono quiral, este que tenemos acá, es el carbono quiral, el que está más alejado del grupo funcional principal. O sea que esto me está diciendo que esta fructosa pertenece a la serie D. Esto ya lo sabíamos que la fructosa pertenece a la serie D porque el grupo alcohol del último carbono quiral está orientado hacia la derecha. Eso que estoy mencionando simplemente lo estoy diciendo como un repaso. Ahora, cuando esto se empieza a cerrar sobre sí mismo, porque acuérdense que al estar en el espacio tiene la posibilidad de moverse, fíjense que el grupo alcohol del carbono 5 se acerca al grupo funcional principal y justamente va a dar la formación de un acetal. Recordemos que tenemos hemiacetales y tenemos cetales, o lo que se conoce como cetales. Esto tiene que ver con si se trata de aldehídos o cetonas. Si son cetonas, hablamos de acetales, y si son aldehídos, hablamos de hemiacetales. Bien, pero en realidad a la larga es exactamente lo mismo. Lo que a nosotros nos interesa es que el grupo alcohol tiene acá un par de electrones libres, ahí lo pueden ver, yo lo estoy marcando con el cursor, tiene una densidad de carga negativa, acá hay una densidad de carga positiva, esto pasa para acá, se genera la unión, se pierde ese hidrógeno, vieron que acá teníamos un hidrógeno en color celeste, ese hidrógeno pasa para acá, y acá queda unido y se termina formando, fíjense, que acá, chicos, teníamos un doble enlace, esto se volvió completamente inestable, se rompió ese doble enlace, y ese doble enlace se rompe y se une ahora a un hidrógeno. Fíjense que acá este hidrógeno, que está acá de este lado, sería este mismo hidrógeno que se lo está cediendo al oxígeno. El oxígeno estaría tomando este hidrógeno que está acá, y se forma un grupo alcohol nuevo que antes no estaba. Y entonces, ahora lo que nosotros decimos es que este carbono, que era el carbono que tenía el carbono, es decir, el carbono grupo funcional principal, ahora tiene un grupo alcohol nuevo y se lo llama carbono anomérico, porque es un carbono que antes no era quiral y que ahora sí es quiral. Entonces este carbono se llama anomérico por ser el carbono que antes no era quiral, porque tenía tres cosas unidas alrededor, y acuérdense que para ser quiral tiene que tener 4, y ahora tiene 4, y surgió justamente porque se produjo justamente la formación del cetal. ¿Bien? Entonces ahí se generó el ciclo. Fíjense que este ciclo es una furanosa. ¿Bien? Vamos a repasar unos detalles nada más. Fíjense que en el carbono 3 el grupo alcohol está a la izquierda, por lo tanto en la formación, en la proyección de Howard va arriba. En el 4 el grupo alcohol va a la derecha, por lo tanto en la proyección de Howard se escribe abajo. En el 5 no vamos a tener grupo alcohol, porque el grupo alcohol se comprometió justamente en el ciclado, y acá lo estamos viendo, ¿ven? Que está acá en el color turquesa, está comprometido en el ciclado, entonces el 5 no tiene grupo alcohol. Si algún alumno
me pone que en el carbono 5, por ejemplo, en el caso de la fructosa, me pone un grupo alcohol, no entendió nada, no entendió que ese grupo alcohol que estaba acá se comprometió en el ciclo y desapareció ese grupo alcohol. Entonces acá me queda el hidrógeno, que es este hidrógeno que tenemos acá, y eso que queda arriba, que dice CH2 o H, es esto que tenemos acá, que es el carbono 6 que me quedó afuera del ciclo. Y de hecho el carbono 6 quedó afuera del ciclo, no es quiral, no me interesa justamente el 2 y el 5, que son los que me están permitiendo la formación del ciclo. Si hay alguna cosa que no se entiende, si hay algo que no queda claro, me pueden dejar de silenciar los micrófonos, me consultan. Si no, yo voy avanzando en función de la diapositiva. Habíamos dicho que era un anómero. ¿Qué anómero es este? Bien, fíjense que el grupo alcohol se encuentra orientado hacia arriba. Y cuando el grupo alcohol está hacia arriba, es un anómero que tiene la conformación de tipo beta. Si el grupo alcohol me hubiera quedado abajo, es un anómero con conformación de tipo alfa. Bien, en este caso es beta porque está arriba el grupo alcohol del carbono anomérico, que es el carbono número 2. Bien, bueno, vamos a mirar algunas cositas. Bien, estructuras, había cosas que por ahí ustedes ya habían visto. Fíjense, en el primer caso, acá, nosotros tenemos la proyección de Fisher y se cicló, ya está ciclada. Es una proyección de Fisher ya ciclada. Acá tenemos la proyección de Howard y nos damos cuenta rápidamente que esto se trata de una alfa de glucopiranosa, o sea, alfa de glucosa. Acá este material tendría que decir glucopiranosa, porque viene de un pirano. Fíjense que tiene forma de un hexágono. Ahora, esto es la conformación de silla. Fíjense que en la conformación de silla me acomoda los grupos alcohol si están orientados hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, este que está acá se está yendo para atrás, este se está yendo para adelante, esto se está yendo para atrás. Nosotros no vamos a trabajar con la conformación de bote o la conformación de silla, pero quiero simplemente que lo conozcan y que tengan presente de que existen. O sea, este tipo de conformaciones existen. Y fíjense que acá nos está mostrando la conformación beta. Bien, acuérdense que nosotros en la conformación en la proyección de Howard no podemos ver si están cerquita o están alejados los grupos alcohol entre sí, pero en la conformación de silla sí lo podemos ver. Por ejemplo, acá los grupos alcohol, fíjense que están orientados para el mismo lado, por lo tanto van a generar mucha repulsión entre sí. Pero en la conformación beta, fíjense que el 1 y el 2, los grupos alcohol, están alejados. Entonces, por lo tanto, ¿cuál conformación va a tener más estabilidad? Y bueno, la que va a presentar más estabilidad es la conformación beta, porque los grupos alcohol están más alejados entre sí. Acá, los grupos alcohol al estar más cerca, hacen que la estructura se vuelva más inestable. Bien, esto lo habíamos charlado igual de todos modos. ¿Para qué es lo que sucede acá con la mutarrotación? Y esto es importante. Acá nosotros tenemos la conformación de silla para la alfa de glucopiranosa y para la beta de glucopiranosa. Y me está diciendo porcentajes. Esos son los porcentajes en los cuales existen justamente las conformaciones. En un 64% voy a tener la glucosa o la glucopiranosa en esa conformación, que es la conformación beta, o sea, esta es la beta, y acá la tenemos en la conformación alfa. Fíjense que sufre este fenómeno de mutarrotación. ¿Qué quiere decir mutarrotación? Que se va a perder esa unión hemiacetálica, se pierde, vuelve a como estaba antes, ahí ustedes lo pueden ver, pero se vuelve a cerrar. Y cuando se vuelve a cerrar, cambió su conformación, es decir, giró, va girando. Pero fíjense que hay flechas de equilibrio. Como hay flechas de equilibrio, lo que quiere decir ahí es justamente que va cambiando de alfa a beta, de alfa a beta, de alfa a beta. Pero en el medio, ¿qué es lo que va sucediendo? Ahí. Chicos, pasó algo, si no les pido que silencien los micrófonos. Bien. Ahí estamos. Bien, entonces les decía, va cambiando de alfa a beta, pero siempre pasando por este intermedio que tiene esta estructura intermedia, que es la estructura abierta. Fíjense que ahí está abierto, no está ciclado. Están cercanos, pero no está ciclado. Bien. Esta estructura, chicos, ustedes van a decir, bueno, profe, pero acá este vale un 64% y este vale un 36%. O sea que entre los dos suman un 100%. Sí,
Suman un 100%, pero acá no hay cifras. En realidad, esta estructura abierta tiene un valor de 0,0001%, o sea que está abierto una milésima de segundo, una nada, se abre y se vuelve a cerrar, y va cambiando la conformación. Por eso prácticamente es que esta conformación, es decir, esta estructura abierta, prácticamente no tiene existencia, pero que casi no la tenga no quiere decir que no existe, quiere decir que casi. Si esta estructura realmente no existiera, no podría estar cambiando de alfa a beta. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo algunas cuestiones. Ahí me está hablando exactamente de lo mismo, que se abre, se cierra, va a cambiar. Bien, yo voy a seguir pasando. Epímeros, ya los habíamos charlado, pero me interesa algo fundamental de esto. Y esto es clave. Esto es cómo se transforma un hidrato de carbono en otro hidrato de carbono, y acá nos estamos metiendo en la cuestión química. Esto es puramente químico. Entonces, vamos a ver cómo es que van justamente a transformarse desde un hidrato de carbono a otro. ¿Bien? Denme un segundito, que creo que había alguien que estaba queriendo comunicarse por el chat. A ver si me puede aparecer a mí. Bueno, no me aparece justamente el chat. Así podemos ir charlando. No sé si me querían decir algo, chicos, cualquier cosa, saquen el silencio del micrófono, me preguntan si es algo con respecto al tema, y si no, yo voy a continuar acá. Bien, entonces, la epimerización. O sea, voy a formar un epímero. Fíjense que acá tenemos la D-glucosa. ¿Ven? Acá tenemos el aldehído, acá tenemos el grupo alcohol. Fíjense que estamos hablando de carbonos consecutivos. Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2. ¿Qué me está diciendo acá? Que para que esto suceda, tiene que suceder en un medio básico. Por eso hay hidróxido ahí. Por eso tenemos los hidróxidos. Entonces, yo por ejemplo a esto le puedo agregar hidróxido de sodio. Le agrego hidróxido de sodio. Y fíjense, ¿qué es lo que hace el ion hidróxido? Viene acá, porque acá hay una densidad de carga positiva, reacciona con esto se va en forma de agua, fíjense que acá está saliendo en forma de agua, se va en forma de agua, y al llevarse este hidrógeno, el agua o sea, el hidróxido forma agua y se lleva este hidrógeno, me queda este par de electrones, o sea, me queda una densidad de carga negativa, pero esa densidad de carga, ese par de electrones va a pasar acá. Fíjense, acá yo se los muestro. Vieron que el hidróxido se llevó el hidrógeno, pero el hidrógeno cuando se fue dejó su par de electrones acá, ¿lo ven? Está acá en el carbono, o sea que formó un carbocatión. Ahí formó un carbocatión. ¿Qué es lo que sucede? Este par de electrones que yo estoy marcando con el cursor va a deslocalizarse y va a pasar acá. ¿Y qué me va a formar? Me va a formar un doble enlace, que es lo que están viendo acá. Y fíjense que acá hay una doble flecha, que no es una doble flecha de equilibrio, es una doble flecha de resonancia. ¿Qué quiere decir? Que estas dos estructuras están las dos resonando. ¿Qué quiere decir que están resonando? Que están en simultáneo existiendo. Existe esta y existe esta, a la vez. Una representa a la otra. Una parte de esta es esta y una parte de esta es la otra. Es decir, están las dos coexistiendo a la vez. Una se va transformando en la otra y la otra en la otra. Y así todo el tiempo. Están coexistiendo juntas. Ahora, esto que nosotros tenemos acá, bien, fíjense, acá tenemos el carboanión. Yo dije carbocatión es carboanión, porque es un anión. Y acá tenemos un oxianión, porque justamente pasó al oxígeno. ¿Qué es lo que sucedió? Este par de electrones se vino acá, generó el doble enlace, y después un par de electrones vino acá, ¿y qué es lo que va a suceder? Si un par de electrones viene acá, ¿qué es lo que sucede? Genera un doble enlace acá, ¿bien? ¿Y qué es lo que sucede? Acá esto se va a perder, va otra vez a salirse. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se iba en forma de agua, bueno, toda esa historia? Y miren qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasó en el carbono 2? ¿Dónde estaba el grupo alcohol? El grupo alcohol estaba ubicado a la derecha, pero cuando sucede esto, que se produce toda la delocalización de este par de electrones,
cambió de lugar, se giró, o sea, se epimeró, se produjo la epimerización. Y ahora ya no lo tengo más orientado hacia la derecha, lo tengo orientado hacia la izquierda. Y lo que antes era glucosa, por el equilibrio enólico, se llama equilibrio enólico, gracias a ese equilibrio enólico, ¿en qué se transformó? Se transformó en otro monosacárido distinto, la manosa. Bien, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cuál es el resumen de esta diapositiva que tenemos acá? Que la glucosa se puede transformar en manosa y que la manosa se puede transformar en glucosa. O sea que hay una transformación de uno en otro, solamente sufre una epimerización. ¿Y qué es lo que permite esa epimerización? El enolato, justamente. ¿Qué es el enolato? El enolato es esto. Esto, en es porque tiene un doble enlace, lo tiene acá. Iolato se le llama cuando pierde el grupo alcohol, los alcoholes que pierden el hidrógeno del grupo principal, del grupo alcohol, se los llaman olatos. Yo puedo tener etanolato, propanolato, butanolato, ¿entienden? Bueno, en este caso se llama enolato a la generación del doble enlace y justamente esto que nosotros tenemos acá. Bien, no me interesa que ustedes se sepan todo el mecanismo de reacción, pero sí me interesa de que ustedes comprendan de que esto puede sufrir una epimerización, es decir, la glucosa se puede transformar en manosa. ¿Mediante qué? Mediante el equilibrio enólico. Bien, vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver esto de los enoles. Fíjense esto, miren cómo a través de lo que serían los equilibrios enólicos, la glucosa se transforma en fructosa, es decir, la glucosa se puede transformar en manosa, la manosa se puede transformar en glucosa, la glucosa se puede transformar en fructosa. Entonces, si nosotros estamos siguiendo todo esto que estamos charlando, lo que va a resultar ser es que la glucosa se puede transformar en fructosa y la glucosa se puede transformar en manosa y así cada uno se puede transformar en el otro. O sea que tenemos ahí tres monosacáridos distintos que se pueden interconvertir entre sí. Glucosa en manosa, glucosa en fructosa, fructosa en manosa, fructosa en glucosa. Y así se pueden transformar. Acá tenemos la glucosa, fíjense que está en un medio básico, ocurre todo esto que habíamos dicho, la formación del enolato. Acá tenemos agua, va a ocurrir todo esto, se delocaliza. Bien, acá se formó un enodiol, fíjense por qué, porque tiene dos grupos alcohol. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Acá ocurre lo mismo que había pasado antes, acá va a entrar un hidrógeno, esto se va a perder. ¿Y qué pasó con el carbonilo? El carbonilo al inicio, ¿dónde estaba? En el carbono 1. ¿Dónde fue a parar el carbonilo ahora? Al carbono 2. O sea que esto, que era una glucosa, se terminó transformando en una fructosa. Y eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Que la glucosa se puede transformar en manosa, que la glucosa se puede transformar en fructosa, y que entre ellos tres se pueden transformar entre justamente ellos mismos. ¿Bien? Ahora, si yo uso una enzima, puedo transformar lo que yo quiera. Si yo tengo una enzima, por ejemplo, la glucosa, la puedo transformar. Fíjense que acá tenemos glucosa. Esto es la glucosa. Y la glucosa, ¿en qué la transformé? En fructosa. Entonces, a través de una enzima, transformé esto en otra cosa. La transformé de glucosa a fructosa. También a través de una enzima puedo hacer al revés. Puedo transformar la fructosa en glucosa. Porque las enzimas me permiten justamente hacer todo ese tipo de cosas. Me permiten hacer lo que yo quiera, las enzimas. Eso es lo que tiene de bueno. Después en otra unidad vamos a charlar un poquito más de las enzimas. Bien, esto que está acá es muy importante. Esto que dice formación de glicósidos, que tiene que ver con los acetales, lo que a mí me interesa de esto es que ustedes presten atención acá. ¿Qué es lo que hace esto? Acá está usando etanol en un medio ácido con ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que hace? Rompió el enlace con el grupo alcohol, rompió el enlace con el grupo alcohol, bien, rompe los enlaces. Fíjense, perdón, ¿qué enlaces se está rompiendo? Los enlaces entre el grupo alcohol y un carbono que no es quiral, fíjense. ¿Ven cómo los va rompiendo? Va rompiendo acá, rompió justamente este que tenemos acá. Solamente rompe, chicos, esto para que les quede claro a todos, lo único que tiene la capacidad de romper este tipo de reacción es romper
el grupo alcohol del carbono anomérico. Así no los hago hacer lío. El único que va a poder romper es acá, el grupo alcohol del carbono anomérico. Fíjense que lo que hace es romperlo, pero ¿qué se une? Se va a unir el etil, y acá me queda unido. ¿Lo ven? Eso es lo único que a mí me permite romper este tipo de reacción. Ahora, observemos esta. Acá tenemos la glucosa, acá tenemos el metanol. Bien, ahí tenemos el metanol. ¿Y dónde rompe? Solamente en el carbono anomérico. Entonces, tiene la capacidad que cuando yo tengo un alcohol con ácido clorhídrico, solamente rompe en el carbono anomérico. ¿Bien? Eso es importante. Después les voy a comentar por qué. Porque tiene una función en lo que es experimentalmente para técnicas de reconocimiento. Ahora, acá va a hablar un poquito del mecanismo, cómo es que hace para romperlo. Esto después, si ustedes lo quieren ver, no hay ningún problema, porque les va a ir explicando cómo a través de los electrones que están acá involucrados se va rompiendo. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan interpretar que si les toca metanol con ácido clorhídrico, va a justamente sacarle el protón al grupo alcohol del carbono anomérico. Nada más. Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan. Pero ahí tienen el fundamento de por qué sucede eso. Ahora, esto que tengo acá es que también justamente los hidratos de carbono se les puede agregar grupos amino. ¿Bien? Esto no le voy a dar tanta trascendencia porque no nos interesa. Esto tampoco. Voy a ir pasando para llegar a lo que nos interesa a nosotros. Así no los atosigo con tanta información. Y este sí es importante. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense que yo tengo esta sustancia, va a generar una hidrólisis, y esto, la galactosa va a pasar a galactitol. ¿Qué quiere decir? Lo único que hace es reducirlo. ¿Acá qué hay? Un carbonilo, o sea que hay un doble enlace involucrado. ¿Qué es lo que hace esta sustancia? Lo transforma en un alcohol, es decir, hace como un paso atrás. Si yo esto lo expusiera a un ácido fuerte, por ejemplo ácido sulfúrico, ácido nítrico, alguno fuerte, en vez de transformar este aldehído en un alcohol, lo transformo en un ácido, porque justamente lo estaría oxidando. O sea que acá lo que yo les estoy mostrando es una reacción de reducción. ¿Bien? O sea, esto es una reacción de reducción. Si nosotros avanzamos, acá tienen múltiples reacciones de reducción. La manosa, con la misma sustancia, la transformamos en manitol, y si nosotros tenemos la fructosa y la reducimos, vamos a llegar a lo mismo. Por eso era lo que yo le decía. La manosa, la fructosa y la glucosa, entre ellas se pueden interconvertir. Miren acá, en la reducción también lo podemos ver. Por ejemplo, la fructosa, si yo la reduzco, la puedo transformar en manitol, que es el alcohol del que proviene la manosa. Y acá también, fíjense hacia acá a un costado, esto que tenemos acá, lo estaríamos transformando en glucitol. Y el glucitol, justamente, ¿de quién viene? De la glucosa. O sea que ellos tres entre sí están recontra vinculados. Si yo reduzco la fructosa, la puedo transformar en manitol, y si yo reduzco la fructosa, la puedo transformar también en glucitol. Eso va a depender de las características de lo que yo les diga o de lo que yo les mande en un ejercicio. ¿Bien? Acá tenemos más reducciones. Esta reducción es una de las más conocidas, es la reducción por hidrogenación. ¿Bien? Si nosotros hidrogenamos acá, vamos a obtener un alcohol. Y si seguimos hidrogenando, por ejemplo, si nosotros hidrogenamos esta que tenemos acá, que es la L-gulosa, vamos a obtener el glucitol. Son simplemente hidrogenaciones, o sea, estamos agregando hidrógeno a donde están los dobles enlaces, no es más que eso, lo mismo que ustedes habían visto en quinto. Ahora, ¿qué pasa cuando le agregamos un ácido? Les había dicho, si nosotros le ponemos un ácido, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a generar la oxidación. ¿Qué quiere decir? Que esto que está acá lo transformamos en un ácido carboxílico y esta parte que está acá también la transformamos en un ácido carboxílico. ¿Por qué? El ácido nítrico es fuerte. Al ser un ácido fuerte, me oxida todo. Me oxida todo. Cuando digo todo, me refiero a los extremos, ¿no? Que es lo que está disponible para que pueda justamente causar la oxidación. Y acá me generó un ácido carboxílico en el carbono 1 y en el carbono 6, que era lo que teníamos acá. Ahora, también podemos oxidar con otra sustancia, que puede ser bromuro. Esto puede ser agua de bromo,
¿Bien? Y fíjense que acá tenemos el aldehído, ponemos el agua de bromo y lo oxida al ácido que corresponda. Acá nos están dando un ejemplo general. Si nosotros tenemos glucosa, lo transforma en ácido glucónico. Esa sería la glucosa. Y presten atención que cuando nosotros usamos agua de bromo, por ejemplo, para generar la oxidación, lo que se produce es simplemente la oxidación en el carbono principal, es decir, en el carbono número 1. En el carbono número 1 se genera justamente la oxidación. Es importante porque estamos usando una sustancia distinta, no estamos usando ácido nítrico ni ácido sulfúrico, sino que estamos usando agua de bromo. El agua de bromo me genera una oxidación un poco más suave. Solo oxida aldehídos, no oxida alcoholes. En cambio, en el caso anterior, oxida alcoholes en los extremos y también oxida aldehídos. Bien, eso es para que lo tengan presente y lo tengan en cuenta. Ahora, si nosotros miramos, ¿cómo lo reconocemos esto en el laboratorio? El bromo generalmente tiene una coloración roja. Cuando está en el agua de bromo va a generar toda una coloración rojiza y cuando esto se termina de oxidar, queda incoloro. Bien, así esa es la manera en la cual uno lo reconoce en el laboratorio. Este es importante porque es el reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens es un reactivo que justamente causa una oxidación suave, no es una oxidación como la del ácido, es una oxidación suave, y lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, glucosa, vamos a tener el complejo diamín-plata, que tenemos acá, en realidad lo que me interesa es la plata. Fíjense que está ocurriendo en medio ácido, en medio básico, perdón, ocurriendo en medio básico. ¿Y qué es lo que hace? Lo oxida, pero ¿permite la formación del ácido carboxílico? No, no permite la formación del ácido carboxílico. Lo deja como un carboxilato, se dice, porque ven que perdió el hidrógeno. Bueno, ¿y qué es lo que causa eso? Causa la precipitación de plata. Es decir, cuando nosotros tengamos un tubito de ensayo con un, por ejemplo, no sé, 20 gotas de la solución de glucosa y le pongamos el reactivo de Tollens, le ponemos, no sé, 10, 20 gotas del reactivo de Tollens, lo calentamos un poquito y cuando lo calentemos, si se produce todo una coloración gris en el tubo de ensayo, es porque nos dio positivo para, eh, para aldehídos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos una aldosa. Bien, si no ocurre eso, podemos decir que tenemos una cetosa, pues sería negativo justamente. O sea que el reactivo de Tollens es un reactivo de reconocimiento de hidratos de carbono. Me permite decir si tengo un aldehído o una cetona. Bien, si es positivo me va a dar aldehído, y si es negativo me va a dar una acetona. Es decir, si no ocurre reacción, no hay precipitación de plata, digo que tengo una acetona. Siempre y cuando sepamos que tengamos aldehídos y cetonas, ¿no? Porque si no sabemos qué tenemos adentro de un recipiente, puede ser cualquier cosa. Yo acá estoy hablando de que previamente nosotros ya sabemos que tenemos un aldehído o una acetona, algo de eso tenemos que tener. Si no, el reactivo de Tollens puede reaccionar, pero no necesariamente con esto. Bien, otras formas de oxidar, tenemos Tollens, Pelin, Benedict, y fíjense que Tollens usaba plata, y para que me dé positivo se tiene que formar un espejo de plata, va a precipitar la plata. Felin y Benedict lo que tienen en común es que usan el catión cúprico, y eso es importante. ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a poner lo mismo, tengo mi tubito de ensayo, le voy a poner 20 gotas de la solución del azúcar, y cuando yo hago la reacción, le voy a agregar el reactivo de Felin o el reactivo de Benedict, bien, esto para que lo tengan presente, lo voy a exponer al calor, por ejemplo a una llama o a un baño María, y cuando yo coloco el tubo de ensayo, lo dejo un tiempito, y si aparece un color rojizo, quiere decir que lo que me apareció es esto, óxido cuproso. Este óxido cuproso es de color rojo ladrillo. Entonces, si a mí me apareció ese color rojo ladrillo, quiere decir que me dio positivo. O sea, pude oxidar el azúcar. ¿Entienden? Ahora la cuestión es, ¿yo siempre puedo oxidar los azúcares? Y yo ya les adelanto de que la respuesta es no. O sea que puede ocurrir de que Felin me dé positivo o puede ocurrir de que Felin me dé negativo. Bien, entonces ahora para el siguiente video yo les voy a comentar y les voy a develar este misterio de qué es lo que sucede para que, en qué caso Felin me va a dar negativo y en qué caso Felin me va a dar positivo. Así que bueno, voy a cortar acá, voy a dejar de compartir un ratito y les voy a mandar la nueva invitación porque ya nos vamos a quedar sin tiempo. Una vez.